a tener una serie de estudios y de preparación espiritual respecto de la vida, a través de la vida del profeta Elías. Elías es principalmente nombrado desde el capítulo 17 de la carta primera de los Reyes. Hubo un reinado de Asa, que murió, luego el reinado de Nadab, luego el reinado de Basá, luego el reinado de Omri, y después del reinado de Omri, que fue un profeta que también hizo todo lo malo que se puede hacer delante de Dios, pues vino el reinado de Acab, su hijo, que es uno de los profetas, de los reyes más bien. El profeta es Elías. Es uno de los reyes más desobedientes y rebeldes contra Dios. Cuanto que le fue pues leve el casarse o tomar por mujer a Jezabel. Entonces, en ese tiempo que este hombre acá estaba haciendo la maldad, vino a Elías la palabra de Dios, en cuya presencia él estaba, y entonces él oró para que no hubiera lluvia en la tierra durante años. Y entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 29, comenzando el reinado de Acab, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa. Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, fueron de 22 años. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Yahweh más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue siervo a Baal. O sea, le sirvió al demonio este rey, y lo adoró, tanto que hizo un altar al demonio en el templo que Baal, que él edificó para Baal. O sea, todavía le hizo un templo al demonio y ahí le fue a adorar. También hizo acá una estatua de Acera, que era la diosa de la fertilidad y una diosa tremenda, haciendo así acá más mal que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira al Señor Yahweh, Dios de Israel. Entonces, en este tiempo tú te das cuenta que lo que hizo este rey de Israel es volverse siervo del demonio junto con esta mujer. O sea, agarró una sacerdotisa del demonio, de los Baales, para adorar otros dioses que no eran el Señor, y por eso fue tan drástica su vida, ¿no? Pero vamos a enfocarnos al capítulo 17, de donde se empieza a mencionar a Elías, cuando Elías predice la sequía. Y entonces dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, sabiendo cómo estaba la maldad de este rey, y le dijo: vive Yahweh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero después este hombre recibió la palabra de Dios y le dijo: salte de ahí y vete
a un arroyo que se llama Kerit, que estaba enfrente del río Jordán. Y entonces ahí pues para proveerle de agua, y entonces le dijo: yo mandaré a cuervos para que te alimenten con carne y pan, porque el producto de la sequía iba a ser pues muy fuerte. Entonces, pasados algunos tiempos, el arroyo se secó, se le acabó el agua. Y entonces ya vino luego a él palabra de Dios, de Elías, y le dijo: mira, vete a la tierra de Serapta de Sidón y mora ahí. Esta tierra está cerca del Líbano. Entonces le dijo: ahí voy ya le he dado instrucciones a una viuda que te sostenga, que te dé de alimento. Entonces él llegó, y entonces en cuanto llegó ahí, le dijo a la mujer: dame un vaso de agua. Y después de que le dijo dame un vaso de agua, le dijo: prepárame un pan, una torta. Y entonces la mujer le dijo: válgame Dios. Casi le dijo: no, válgame Jehová, pues si nomás tengo poquito aceite y poquita harina que iba yo a comer con mi hijo, para después de comer entregarnos a morir, porque no había otra cosa más que eso. Y entonces el profeta ya había oído, Elías ya había oído la voz de Dios, y le dijo: no te preocupes tú, haz lo que te digo, dame de comer a mí primero, y luego dale de comer y ya comerás tú y tu hijo. Y entonces, para que tú veas cómo es una persona que bendice a un siervo de Dios, como esta mujer, de pronto ya la palabra de Dios dijo: y ni el aceite ni la harina de esta mujer se van a agotar hasta que se acabe la sequía. O sea que siempre ella iba a tener, por haber puesto primero a Dios, porque primero puso al profeta. El profeta le dijo: mira, dame de comer a mí primero. Pero eso de darle de comer al profeta no fue una idea del profeta, fue palabra de Dios. Entonces ahí está el tipo de persona que da a Dios cualquier cosa, o sea, entrega cualquier cosa, hasta el sustento mínimo. Acuérdate de la mujer que dio ahí una monedita. El Señor dijo: esta mujer acaba de dar más que todos ustedes, porque ustedes dan lo que les sobra. Y esta mujer dio todo. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como he dicho, para hacerme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Dios de Israel, Yahweh, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínate que la mujer hubiera dicho: no, ¿qué te pasó? Primero mi hijo. Y se hubiera muerto, porque ella estaba diciendo: ¿ya vas a comer eso para entregarse a la muerte? Sin más ni más. Entonces, dice, te voy a explicar cómo está escrito lo de ella. Y ella respondió: vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cómo Dios, a través de los profetas, de la gente de Dios, puede salvar la vida de personas? ¿Cómo a través de tu vida puede el Señor salvar una vida? Entonces, esto hizo este hombre Elías. Más después de eso, hizo como le dijo el profeta: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a las palabras que Dios había dicho por Elías. Dios, a través de sus profetas y de sus pastores y de los maestros y de la gente que predica la palabra, te va a bendecir si tú pones a Dios por primer lugar. Nunca se escaseará. Pero después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y cuando cayó enfermo el niño, la mujer le dijo: oye, ¿que tú viniste aquí como profeta para recordarme todo mi pasado de pecado? Y ahora vienes a matar a mi hijo. Y entonces el profeta agarró al niño, lo llevó a su lecho, a su cama, y clamó a Dios diciendo: Señor, aún la vida, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. O sea, también el profeta estaba así como que no sabía bien de qué se trataba. Primero la viuda le dijo a él: oye, ¿tú a qué viniste, no? ¿De qué servía, yo creo, la tinaja y la harina y el aceite si el niño pues estaba en peligro de muerte? Entonces el profeta se tendió sobre el niño 3 veces, clamó a Dios, a Yahweh, y le dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Dios oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces, ¿cómo sería la incredulidad que quiso atacar a la mujer cuando aparentemente ya la había bendecido por la cuestión del sustento y del alimento, por la voz de Dios, y que no iba a padecer de nada de comida hasta que se acabara la sequía? Y de pronto empieza a ver que a lo mejor no sabía bien si el profeta era de bendición a su vida o no. Pero como el hombre de Dios, aún dijéramos como Israel luchando con Dios, le dijo: oye, Señor, ¿a poco aquí donde tú me viniste a hospedar vas a matar al niño? Y como él sabía que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y grande en amor, le dijo: yo te pido que vuelvas el alma de este niño. Entonces el niño revivió. Entonces la mujer dijo a Elías: fíjate, ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Hermano, ¿quién no quisiera ser como Elías? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, hablando de lo que nosotros hemos hecho aquí, porque esta palabra es para ti, para quien estás orando por los enfermos, para quien tienes un enfermo. Ve cómo Dios le respondió a Elías. Pero tú dices: no, pues yo quisiera ser como Elías, para que yo pudiera orar por los enfermos y Dios los sanara. Entonces mira, Dios dice, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Tú tienes algo contra alguien y no le confiesas y no restituyes y no le pides perdón,
pues ¿cómo vas a progresar? Tienes que tener fe en que Isaías, capítulo 1, a partir del 16, dice restituid al agraviado. Y luego dice, venid a mí, estemos a cuentas, y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La restitución es algo que por lo cual mucha gente no sana. Y tú no puedes orar por alguien porque tú tienes cuentas que no has arreglado, que no has restituido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Ahora ahí te voy a explicar qué dice el texto 17, el verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El texto de Elías está metido en el contexto de este capítulo para que tú tengas la necesidad de tener fe en lo que haces. Ve todo lo que hizo Elías con la viuda. Y no tan solo eso, sino que el sábado vamos a complejizar todavía la vida de Elías y el por qué está Elías tan importante en el Evangelio y en la Torá o en el Antiguo Testamento para nosotros. Porque este hombre se aventó sobre el niño, le pidió a Dios y el niño le volvió el alma, o sea, lo resucitó. Gloria a Dios. Y aún peleando con Dios. Y diciéndole, Señor, ¿a poco vas a matar este niño? Y en cambio uno puede tener la oportunidad de hacer exactamente lo mismo. Según Dios me mostró. Porque yo decía, Señor, yo quisiera hacer esto y que en este lugar estos varones y hembras que están acá, mujeres, pues hiciéramos esto es lo que hay que hacer. Si nos falta oración, si nos falta santidad, Señor, lo que tú quieras, pero esto es lo que... Entonces Dios mostrándome me dice, bueno, pues es que tú has orado por enfermos, está gente enferma, y yo estoy seguro que no sanan, no por falla de Dios, Amén. sino porque hay que ser como Elías. Hay que tener la fe de Elías. Y lo complejo de esto, que es todo el contexto que Dios me mostró para ver desde anoche cómo es como nosotros lo debemos entender. Este es el principio, está escrito en Primera de Pedro 5, lo que te decía, la indicación de ser pacientes y orar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Amén. Entonces, tú estás orando y ves que no sana. Tienes que tener paciencia. Dios no es una lámpara maravillosa que le tallas a esa cosa y sale un genio que te dice ahorita. No. Tienes que tener paciencia con las personas. Los milagros de conversión que nosotros esperamos para la vida eterna, tenemos que tener paciencia, porque dice el Señor que si nosotros tenemos claro aquí en la palabra de Dios la parábola del sembrador, entonces la siembra lleva un proceso. Tú no echas la semilla, se mete e inmediatamente sale un árbol. Eso no es posible. Entonces, como aquí se siembra, dice el Señor, pues espera, ten paciencia al proceso de la siembra.
Inclusive cuando decía, oiga, Señor, Dios, pues es que la cizaña y el trigo aquí, ¿qué hago? Déjalos, crecerán juntos. Pero el día de Dios, Dios apartará la cizaña, la cortará y el trigo florecerá. Ahora, Elías era un hombre, dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuáles pasiones? ¿Las de pecado? No, sino esas cosas que te avasallan con toda la complejidad de la vida, de las cosas que nos suceden, con todas estas injusticias que pasan con las instituciones, la mala atención a los enfermos, a los adultos mayores. Bueno, está hecho el mundo un caos. Pero Dios no está en caos. Amén. Dios abre puertas, aunque todo el mundo esté mal. Gloria a Dios. Si tú estás con Dios, tú vas con Él. Él va delante de ti como poderoso guerrero. Lo que quiere Dios es que sepas por fe. Dice, mira, pues Él oró y llovió y luego no llovió, o no llovió y luego llovió. Entonces dice que si alguno de nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que hacer volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. ¿Pero con qué, hermano? Por tanto, hermano, ten paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguantando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tú no ves ahorita, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero porque no lo ves, a tu deseo entra en ti la incredulidad de decir, no, pues la gente se va. Cuando ya está, decía el pastor Israel, cuando ya está la bendición de Dios casi a punto, se van, se salen. Entonces Dios lo que implica estar en Dios es ver que hay de verdad la posibilidad de orar como oró Elías, porque así lo dice la Escritura, pero sed pacientes. Tu fe no debe depender de la prontitud de la respuesta de Dios. A veces es al revés. Entre más tarde el Señor, más crece nuestra fe. Así lo hemos aprendido aquí nosotros. Yo veo que no sano de algo, veo que no, de todos modos, Señor, yo sé que tú me vas a sanar, tú eres Dios, tú no. Entonces dice lluvia temprana y tardía, quiere decir que a veces Dios hace las cosas temprano y a veces se tarda, pero no te deja, Dios no te ha dejado, Dios no está lejos de ti. Entonces eso pasa mucho con el que enferman y luego como no sanan inmediatamente, pues ya pierden la fe y se dan por muertos. Te voy a preguntar, ¿qué hizo la viuda cuando le dijo a este hombre, ya nomás íbamos a comernos este poquito y entregarnos a morir? Y todavía le dijo al profeta, tú has venido a matar a mi hijo, ¿cómo? ¿Por qué vienes tú aquí? Y todavía el profeta le dijo, Señor, ¿a poco vas a matar a este niño? Pero eso no le quitó la fe. Habló con Dios y le dijo, ¿a poco esto va a pasar? No, yo voy a orar, yo sé que tú eres Dios y eres bueno. Y yo voy a orar, me voy a encimar de este niño. Y le pidió, yo te pido que el alma de esta criatura vuelva a él. ¿Y el alma qué hizo? Regresó al niño. Pero cuando uno quiere ver que las oraciones que uno hace, si no están en el momento, ¿quiere decir que Dios no está contigo? No.
Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y oró fervientemente. O sea, fervientemente es orar aferrado. Señor, 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 Señor. Hace poco ya estaba mi esposa aquí, ya que hiciera un paro cardíaco y no sé qué. Señor, en tu nombre, mañana ya estás bien. Y Señor, esto me lo dio el Señor después de haber pasado una cosa semejante. ¿Por qué? Porque oramos fervientemente y nos aferramos a Dios, y con todo y la duda que tuvo la viuda, ¿no? Con todo y la duda que tuvo Elías. Oye, Señor, ¿a poco? Yo decía, Señor, ¿a poco nos tenemos que ir al hospital o se va a morir aquí mi esposa? La duda llegó, igualito, pero nuestro aferramiento fue, Señor, de aquí a mañana va a estar mal. Y Señor, digo, va a estar bien. Señor, en el nombre de Jesús. Y con todo y todo, y Dios al otro día la sanó. De un día para otro, de un dolor terrible en el pecho. Entonces dijimos, unas horas. Entonces yo, después de eso, Dios me muestra esto. Entonces quiere que Dios quiere que lo compartamos y que todos pasemos por eso. Tú no ves ahorita la sanidad, pero no desconfíes. Porque Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, Dios no es mentiroso, Dios no es un padre desobligado como nosotros los seres humanos. Él no falla. ¿Pero qué? Hay que tener ¿qué? Paciencia, fe. La fe tiene que ir acompañado de fe y paciencia. Sed pacientes y orad. Puede llegar la lluvia temprana, puede llegar la lluvia tardía, pero no esperes la sequía eterna. ¿Qué le dijo a la viuda? No va a escasear tu provisión hasta que no vuelva a llover. Quiere decir que ya estaba la promesa de Dios de que iba a llover. ¿Cuándo? No sabían. Pero después Elías oró otra vez para que lloviera y llovió y vino la lluvia y vino la bendición. De la misma manera te está entregando el conocimiento a través de este contexto que es así. También está alguien enfermo, llame a los ancianos del templo y únjanle con aceite, ¿sí? Y la oración de fe, ¿qué? Sanará al enfermo. Pero en el momento no te dice si es tardío o es temprano. Tú ora con fe de que va a sanar. ¿Cuándo? A lo mejor ahorita, si Dios quiere temprano, en el momento que oramos aquí sanan. Pero si Dios quiere que venga la lluvia tardía, pues puede ser en su casa, al rato. Pero ya está la oración y tú tienes que tener fe. Pero tienes que tener paciencia. Estamos en la época del horno de microondas. Pícale, rápido. No, Dios no es así. Entonces, hermano, hermana, el conocimiento que Dios espiritualmente hoy quiere poner a tu disposición, y digo, lo que nos ha revelado es una bendición. Porque estamos orando por enfermos. ¿Pero qué tiene que ver Elías con eso? Pues mira. Y entonces ya Dios me mostró desde ahí hasta acá. Entonces Dios te va a revelar, hermano, hermana, que tu santidad, tu caminar en Dios, mientras tú le pongas todo tu corazón como esta viuda y no le escatimes nada, lo que Él te pida, dáselo, Dios te va a bendecir. Pero el que es mezquino con Dios, pues va a ser mezquino con... No va a seguir la línea de Dios. Cuando Dios te dice, tú vas y va a haber bendición. Siempre tratando de hacer lo que dice el Señor, que es sabiduría de lo alto. No la sabiduría del hombre. No la sabiduría en nuestra propia opinión,
sino todo lo que yo haga, lo voy a hacer acorde a lo que está indicado por Dios. Pues Dios desde muchos años antes me viene diciendo y yo vengo repitiendo, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces la sabiduría de lo alto en este contexto de sabiduría, dice Santiago también 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, que te pide paciencia. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre. O sea, no puedes estar en incertidumbre estando con Dios. En el mundo sí, pasará, no pasará. Y por eso andan queriendo agarrar amuletos y adivinar la suerte para estar ciertos. Pero la incertidumbre es una incredulidad. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Quiere decir que tu santidad pacífica, el que seas un hombre y una mujer de paz, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, y lo que orábamos ahorita con mi hermano, que oraba, sin hipocresía. Amén. Sin hipocresía. Así soy, Señor, tú me conoces, así soy. Pero ayúdame a modificar mi manera de ser. Pero el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Tú tienes dificultades con algo, tú confiesa a Dios y apártate. Y Él, por la sangre de Cristo, te dejará apartado. Pero el que oculta el pecado, no prosperará. Entonces, acuérdate, para orar por el enfermo, dice, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, en la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Pero tú, para orar por un enfermo, trata de estar a cuentas con los hombres. Cuando haya que pedir perdón, no pidas disculpa, pide perdón. Si te perdonan, bien. Si no te perdonan, ora por ellos porque el perdón les purificará el corazón. Pero tú tienes que restituir. Por eso dice el Señor, deja tus obras de iniquidad de delante de mis ojos, quítalas. Pero te dice que restituye a quién? Al agraviado. Ampara al huérfano, a la viuda. Luego ven y estemos a cuentas. Entonces, cuando dice aquí que es sin incertidumbre e hipocresía, no hay a quien en esta tierra te señale que le debes. Ponte a cuentas. A quien haya que pedir perdón, pídele perdón. Perdóname por lo que te dije, perdóname por esto, perdóname por el otro. Porque ese es en el momento en que Dios va a entrar con bendición a tu vida. Una persona que está a cuentas con Dios puede decir lo que decía el Salmo David: Señor, escudriñame, no te debo nada. Amén. Amén. Entonces, por último, recordemos, en el contexto de la oración por los enfermos, primero estar a cuentas, después entender que Elías, porque esto de Elías no está en el texto de otra manera, está en el contexto de cuando dice oremos por los enfermos, ungiéndoles con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe. Y entonces aquí dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. Te está inyectando fe.
¿Quieres orar por tu enfermo? ¿Quieres orar? Ponte a cuentas y ora con fe. Elías lo que hizo fue echarse sobre el niño, recapitulamos, le dio bendición a la viuda para que no le faltara provisión y le entregó a su niño, le dijo adiós Señor. De la misma manera puedes hacer tú. Oye Señor, ¿a poco mi hermana, a poco mi hermano, a poco se me va a morir? No Señor, tú dices, la oración de fe levantará al enfermo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, así dice tu palabra, que si está algún enfermo entre nosotros, busquemos a los ancianos de la iglesia. Yo te pido, Señor, que aquí se levanten siervos con todo el corazón dispuesto para ti, que no haya obra demoníaca que estorbe y que puedan, Señor, ellos ser vasijas de barro, odres nuevos para poder vino nuevo, y a través de sus manos tú, como lo hiciste con Elías, como lo has hecho, venga la bendición a los enfermos a través del incremento de la fe por el testimonio de Elías, que está manifestado también en este contexto de enfermedad en tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque son armas diario que nos das tú. Pero Padre, ayúdanos a llevar esto por obra. Que la fe se convierta en obras, porque no podemos mostrar nuestra fe sin las obras. Y la obra, Señor, más grande que tú has hecho en la cruz es nuestra salvación para vida eterna y nuestras enfermedades clavadas en la cruz. En tu llaga fuimos nosotros sanados. Ayúdanos, Señor, a ser santos como tú nos mandas, para que nuestras manos se levanten, manos santas, y puedan orar por los enfermos, y los enfermos se conviertan y sanen, y el cojo camine, y el muerto resucite, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo esto. Amén. Amén.